Las agencias estatales son una parte esencial de la protección del suministro de alimentos en los Estados Unidos. Cada estado es único en la manera en que regula sus productos alimenticios e investiga los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Las funciones de las agencias estatales son similares, pero la ubicación del trabajo y las autoridades legales varían. En la mayoría de los estados, las agencias de salud y las agencias de agricultura tienen autoridad legal para investigar los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos y para regular el suministro de alimentos. Es probable que su estado caiga dentro de esta estructura general, pero los programas específicos y las autoridades pueden ser diferentes. Antes de que podamos hablar sobre la manera en que las agencias protegen el suministro de alimentos, hablemos de cómo están estructuradas. El tipo de relación que una agencia de salud pública estatal tiene con las agencias de salud pública local determina la estructura de la agencia de salud. La estructura de la agencia de salud estatal y local es el enlace institucional y operativo entre el Estado y las agencias de salud pública locales. Las categorías de la estructura de la agencia de salud son centralizada, descentralizada y compartida o mixta. Las agencias de salud estatales centralizadas proporcionan servicios locales de salud pública que son dirigidos principalmente por los empleados del Estado. Las agencias centralizadas no tienen unidades de salud pública locales independientes. El Estado tiene autoridad sobre las decisiones relacionadas con el presupuesto, las órdenes de salud pública y la selección de los funcionarios de salud locales. Carolina del Sur es un ejemplo de un estado que funciona bajo una estructura de agencia de salud centralizada. Las agencias de salud estatales descentralizadas constituyen una colaboración entre los departamentos de salud locales y las agencias de salud estatales. Son institucionalmente independientes las unas de las otras. Las unidades de salud locales están dirigidas por empleados locales. El gobierno local tiene autoridad sobre las decisiones relacionadas con el presupuesto, las órdenes de salud pública y la selección de los funcionarios de salud locales. Massachusetts es un ejemplo de un estado que funciona bajo una estructura de agencia de salud descentralizada. Las agencias de salud estatales compartidas o mixtas utilizan una autoridad compartida entre el Estado y los servicios de salud local. Los servicios de salud pública locales se brindan a través de agencias que están organizadas y operadas por unidades de los gobiernos locales en algunas áreas y por el gobierno del estado en otras áreas. Texas es un ejemplo de un estado que funciona bajo una estructura de agencia de salud compartida o mixta. En contraste con la estructura de la agencia de salud, la estructura de la agencia de agricultura es muy diferente. Las agencias de agricultura del Estado no tienen amplios vínculos legales ni operativos con los gobiernos locales. Pueden tener oficinas regionales y laboratorios dentro del Estado para ayudar a los gobiernos y a las empresas locales, pero el mandato legal y la práctica para trabajar con los gobiernos locales no es el mismo que el de las agencias de salud. Las agencias de agricultura generalmente no tienen interacciones legales ni operativas con los gobiernos locales, tales como las agencias de salud locales. Independientemente de cómo difiere la estructura organizativa de entre los estados, las agencias a nivel estatal coordinan esfuerzos en epidemiología, salud ambiental, laboratorio y programas de reglamentación de los alimentos. Las agencias de salud y agricultura son generalmente las dos agencias que están involucradas en la seguridad alimentaria, la detección de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos y las actividades de respuesta. Las agencias de salud y agricultura estatales se comunican rutinariamente con las agencias federales para asegurar la coordinación durante las investigaciones en varios estados, el cumplimiento con las inspecciones y evaluaciones de los establecimientos alimentarios y la recolección de datos para la vigilancia de los patógenos de las enfermedades de transmisión alimentaria. Las agencias estatales son además responsables de la revisión, supervisión y regulación del análisis de peligros y puntos críticos de control o programas de HACCP requeridos por las normativas estatales y federales. En la mayoría de los estados,
la mayor parte de la supervisión de las enfermedades transmitidas por los alimentos y las actividades epidemiológicas tienen lugar en la Agencia de Salud. Los programas de salud estatales y locales son responsables de la implementación y el cumplimiento de las leyes que rigen la vigilancia de enfermedades transmitidas por los alimentos y la respuesta a los brotes. Las unidades de salud ambiental y de seguridad alimentaria de venta al por menor también tienen funciones destacadas para responder a las quejas por enfermedades transmitidas por los alimentos. Realizan evaluaciones del medio durante las investigaciones de los brotes e imponen medidas de control durante la respuesta de los brotes. Las agencias de salud estatales también difunden información de las agencias locales de salud, coordinan investigaciones de brotes en múltiples jurisdicciones y proporcionan educación sanitaria y materiales promocionales. Las agencias locales de salud son una parte esencial del sistema de seguridad alimentaria a nivel nacional. A lo largo de los Estados Unidos, los departamentos locales de salud pública varían considerablemente. Prestan servicio tanto a pequeñas comunidades rurales con poblaciones de menos de 20.000 habitantes como a aquellas grandes áreas metropolitanas con poblaciones de 8 millones de habitantes o más. Las operaciones y los recursos del Departamento de Salud local difieren significativamente entre los estados debido al tamaño de la población. Sin embargo, todos los departamentos locales de salud tienen funciones y responsabilidades similares. Las agencias de agricultura, ante todo, promueven y regulan la producción de productos alimenticios derivados de plantas y animales dentro del estado. Tienen la tarea de llevar a cabo inspecciones sanitarias reglamentarias en las instalaciones comerciales de alimentos, tales como tiendas de comestibles, supermercados y almacenes. También realizan las inspecciones sanitarias reglamentarias en las instalaciones de procesamiento y fabricación de alimentos. También pueden ser responsables de la calificación de los productos que contienen carne, aves de corral y huevos. Las agencias de agricultura generalmente son responsables de las evaluaciones de salud ambiental, de suspender las ventas, del retiro de producto del mercado y de las investigaciones del rastreo hasta el origen y hasta el destino asociados con estos productos. Los programas que implementan voluntariamente la industria alimentaria, tales como los establecimientos de carne, de aves de corral y los de elaboración de productos lácteos, caen también bajo la jurisdicción de las agencias de agricultura estatales. Los establecimientos alimentarios son inspeccionados rutinariamente para la seguridad del consumidor por una o más agencias reguladoras, según la estructura y el organismo regulador de su estado. Los laboratorios de salud pública y seguridad alimentaria generalmente están ubicados dentro de las agencias estatales de salud y agricultura. Los laboratorios en las agencias de salud realizan pruebas avanzadas en especímenes clínicos, muestras ambientales y muestras de alimentos. En los laboratorios de agencia estatal se utilizan métodos de prueba tales como las huellas moleculares para ayudar a la supervisión de las enfermedades transmitidas por los alimentos y las actividades de investigación epidemiológica. Los laboratorios de seguridad alimentaria en las agencias de agricultura prueban rutinariamente muestras de agua, productos lácteos, carne, muestras ambientales y otros productos alimenticios para la alimentación animal con el fin de verificar que no exista contaminación. Además, evalúan estos artículos durante las investigaciones de los brotes. Los equipos de respuesta rápida para protección de los alimentos o RRT aplican respuestas integradas entre varias agencias ante emergencias alimenticias y de alimentos para animales en varios estados y en toda la nación. Los RRT se desarrollan mediante un acuerdo de cooperación de varios años entre la Administración de Drogas y Alimentos o FDA y los socios estatales reguladores de alimentos. Los RRT demuestran una extensa colaboración entre las varias disciplinas, incluidos socios de salud ambiental, epidemiología, laboratorio y cumplimiento de la ley y gestión de emergencias a nivel federal, estatal y local. Los RRT
se activan en respuesta a las emergencias de alimentos o alimentos para animales en sus estados mediante la utilización de comunicación entre agencias, los planes y procedimientos establecidos y el personal capacitado de manera conjunta. Ahora, demos un vistazo a cómo las agencias a nivel estatal en Florida protegen el suministro de alimentos. El sistema de seguridad alimentaria de la Florida está dividido en 6 autoridades reguladoras a nivel estatal: el Departamento de Salud de Florida, o DOH, el Departamento de Negocios y Regulación Profesional de Florida, o DBPR, el Departamento de Agricultura y Servicio al Cliente de Florida, o FDACS, la Agencia para la Administración de la Atención Médica, o AHCA, el Departamento de Niños y Familias de la Florida, o DCF, y la Agencia para Personas con Discapacidad de Florida, o APD. Cada agencia es responsable de regular un sector de suministro de alimentos y a menudo se basa en el tipo de establecimiento alimenticio. Estas agencias trabajan tanto independientemente como de manera colectiva en las quejas por enfermedades transmitidas por los alimentos, las investigaciones de los brotes y las inspecciones y evaluaciones de salud ambiental. El Departamento de Salud de Florida funciona bajo una estructura compartida o mixta. Cada condado tiene su propio departamento de salud que recibe financiación del gobierno local así como también del gobierno estatal. Todos los empleados del departamento de salud, ya sea a nivel del condado o del estado, son empleados del estado de Florida. Los condados funcionan independientemente bajo un código unificado y reciben orientación de la oficina central del DOH en Tallahassee. Los departamentos de salud del condado son responsables de la inspección de los alimentos, la investigación de las quejas de los consumidores y las investigaciones de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Tienen varios equipos, compuestos de epidemiólogos, especialistas de salud ambiental, enfermeras y educadores de la salud que trabajan en los problemas de seguridad alimentaria todos los días. La oficina central del DOH es responsable de la compilación de grandes grupos de datos de información relacionada con los brotes, la revisión de los datos de tendencias y la investigación de las tendencias de las enfermedades anormales. Junto con la oficina central, los departamentos de salud de los condados llevan a cabo la supervisión de las enfermedades transmitidas por los alimentos de notificación obligatoria. Cuando se detecta un cúmulo o un brote, se inicia una investigación. El programa de enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos se estableció en 1994 y está formado por epidemiólogos ambientales regionales que ayudan a los departamentos de salud del condado en la supervisión, investigación, reporte y la prevención de enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos. El programa capacita además al personal de los departamentos de salud del condado en las mejores prácticas para la investigación de las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos. El DOH también regula los establecimientos del servicio de alimentos ubicados en entornos institucionales como escuelas, centros de vivienda asistida, centros de día para adultos y centros de detención. También regula organizaciones fraternales y cívicas, bares y salones que no preparan alimentos, y salas de espectáculos que limitan su servicio de comida a los elementos que habitualmente se sirven en las salas de espectáculos, tales como bebidas, palomitas, perros calientes y nachos. Inspecciones de establecimientos de alimentos en el DOH funcionan bajo la dirección del Programa de Inspección de Higiene de los Alimentos. El programa se compone de un código unificado de normas y reglamentos y está basado en el riesgo. Esto significa que las instalaciones que suponen un mayor riesgo para los consumidores son inspeccionadas con más frecuencia que aquellas que presentan un riesgo menor. La cantidad de riesgo está determinado por ciertos factores de riesgo.
Estos factores de riesgo incluyen los tipos de comida que se sirve, la cantidad de preparación requerida, la población a la que se sirve y la cantidad de comida que se prepara. Las inspecciones son realizadas por la sección de salud ambiental en cada departamento de salud del condado, que es responsable de todos los establecimientos de servicios de alimentos regulados por el DOH ubicados dentro del condado. Cuando se presenta un brote de una enfermedad transmitida por los alimentos en una instalación no regulada por el DOH, los epidemiólogos del DOH tienen autoridad para realizar una investigación del brote con o sin la asistencia de la agencia reguladora. El Departamento de Regulaciones Profesionales y Comerciales de Florida es la agencia encargada de la concesión de licencias y la regulación de los negocios de los profesionales en el estado de Florida. La División de Hoteles y Restaurantes otorga licencias, inspecciona y regula el alojamiento público y los establecimientos de servicio de alimentos en Florida. La Oficina de Inspecciones de Sanidad y Seguridad es responsable de inspeccionar las instalaciones de servicio de alimentos autorizados. La oficina tiene 7 dependencias distritales ubicadas en Miami, Margate, Fort Myers, Orlando, Tampa, Jacksonville y Panama City Beach. Cada una de las 7 oficinas de distrito es responsable de coordinar las actividades diarias y de programar las inspecciones. El DBPR regula los restaurantes, la mayoría de los vehículos móviles de alimentos, los proveedores de comida a pedido y la mayoría de los eventos públicos de servicio alimentario. La División de Hoteles y Restaurantes realiza inspecciones regulares de servicios de alimentos y establecimientos de hospedaje públicos para asegurar el cumplimiento de todas las leyes de saneamiento y seguridad del Estado. La división inspecciona todos los establecimientos públicos de servicio alimentario de acuerdo con la frecuencia de inspección con base al riesgo. Bajo los requisitos de frecuencia de inspección basada en el riesgo del DBPR o Departamento de Regulaciones Profesionales y Comerciales, los establecimientos de servicio alimentario se clasifican por niveles de riesgo valorados de 1 a 4. Los niveles de riesgos asignados coinciden directamente con la cantidad de inspecciones que se requieren realizar a los establecimientos por año. Además de las inspecciones de seguridad y sanidad de rutina, el DBPR responde a las quejas y coordina investigaciones de brotes con el DOH. El Departamento de Servicio al Consumidor y Agricultura de Florida respalda y promueve la agricultura de Florida, protege el medio ambiente y vela por consumidores y garantiza la seguridad y la salubridad de los alimentos. El FDACS tiene 14 distritos en toda la Florida donde los inspectores regulan sus respectivos establecimientos alimentarios. La División de Seguridad Alimentaria es responsable de garantizar al público un suministro de alimentos seguros y saludables. La división supervisa los alimentos desde la granja hasta la elaboración y distribución al punto de venta al por menor. La Oficina de Inspección de Alimentos y Carnes regula el suministro de alimentos comerciales para que cumplan con las normas estatales y federales. El FDACS regula los supermercados y tiendas de comestibles, tiendas de 24 horas, cafeterías, panaderías, mercados de carne al por menor, mercados de pescado, jugo y establecimientos de venta de batido de frutas, plantas embotelladoras de agua, máquinas expendedoras de hielo y agua, todas las plantas de procesamiento de alimentos, almacenes de alimentos, tiendas de comestibles de salvamento y ciertas unidades móviles de alimentos que venden únicamente alimentos preenvasados o alimentos que no son potencialmente peligrosos. El FDACS es responsable de revisar, supervisar y regular los programas de HACCP, exigidos por las regulaciones federales y estatales, y los implementados voluntariamente por la industria alimenticia, como los establecimientos de procesamiento de mariscos. Las inspecciones realizadas por el FDACS se informan públicamente y se pueden encontrar en línea.
Los establecimientos de alimentos reciben una calificación de aprobado o rechazado con base en lo encontrado durante la inspección. El equipo de respuesta rápido integrado de la Florida, FLIRRT, es un equipo de respuesta de agencias múltiples que está trabajando para obtener la representación de todas las entidades reguladoras en Florida. Los interesados actuales involucrados en el FLIRRT son el FDACS, el DOH, el DBPR y la oficina de la FDA del Distrito de Florida. Cuando se identifica una emergencia alimenticia o de alimentos para animales en Florida, se puede activar el FLIRRT. Estas agencias trabajan juntas bajo un sistema de comando de incidentes para responder eficazmente a una situación de emergencia. Aunque están caracterizadas como agencias reguladoras, la AHCA, la APD y el DCF tienen funciones mínimas a la hora de regular los establecimientos alimentarios. La Agencia para la Administración de la Atención Médica de Florida regula los establecimientos de servicio de alimentos ubicados en hospitales y hogares de ancianos. El Departamento de Niños y Familias de la Florida regula las instalaciones de servicio de alimentos ubicadas en los centros de cuidado infantil y hogares de acogida. La Agencia para Personas con Discapacidad de Florida regula las instalaciones de servicio de alimentos en los centros colectivos de atención. Cuando se presenta un brote de una enfermedad transmitida por alimentos en cualquier tipo de establecimiento de alimentos, el DOH tiene la autoridad para llevar a cabo una investigación del brote. Generalmente, la agencia reguladora acompañará al equipo de DOH durante una investigación de brote. Por ejemplo, si hay un brote asociado con un hogar de ancianos, la AHCA acompañará al equipo del DOH en una inspección a la instalación implicada. Como puede ver, el sistema de seguridad alimentaria de Florida se basa principalmente en una sólida comunicación. Estas 6 agencias reguladoras trabajan juntas para proteger la salud de los habitantes de Florida mediante la identificación, la respuesta y la prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos. El siguiente video presentará los roles y responsabilidades de un epidemiólogo de enfermedades transmitidas por alimentos.